Buenos días. Continuamos con el tema del Catecismo de la Iglesia, en donde estamos viendo que es una fuente común la Sagrada Tradición y la Sagrada Familia número 3, que es el tema que nos vamos a dedicar hoy, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Anuncio. Cristo es la plenitud de la revelación divina. Él mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio a todos los hombres. El Evangelio es la fuente de toda la verdad salvadora, de toda norma de conducta. Lecturas que nos llevan a encontrar esta fuente es la de Mateo 28, Timoteo 2 y Pedro I y segunda de Pedro. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo a la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. También saca esa certeza de la tradición apostólica, que conserva bajo el guía del mismo Espíritu. La interpretación del depósito de la fe. El depósito sagrado de la fe se contiene en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, y fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, o sea, a los obispos en comunión como con el sucesor de Pedro, el Papa. Ese magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Es para enseñar puramente lo transmitido y lo hace por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los fieles tienen el sentido sobrenatural de la fe, y los fieles en su totalidad no pueden equivocarse en la fe. El Espíritu de verdad y suscita y sostiene ese sentido de fe. Entonces vean cómo está muy fundamentada la tradición y la parte de la revelación. La Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura tenemos: Dios, en su inmensa bondad, nos habla con palabras humanas. Se hace semejante al lenguaje humano, tanto que su Hijo, la palabra del Eterno Padre, tomando la condición débil, humana, se hizo semejante a los hombres. La Iglesia siempre ha venerado las divinas Escrituras, como también venera el cuerpo del Señor. Ahí encuentra su alimento y su fuerza. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, pues sus verdades se escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Para eso, Dios se valió de hombres que usaban de todas sus facultades y talentos, pero Dios obraba en ellos para poner por escrito todo y solo lo que Él quería. Para descubrir la intención de los autores sagrados hay que tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura. Hay que conocer los géneros literarios usando en aquella época, pero al ser la Sagrada Escritura inspirada por Dios, se ha de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita y conforme al espíritu que la inspiró. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar la Sagrada Escritura conforme al espíritu que la inspiró. 1. Presentar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En toda está el designio de Dios, y Cristo
es su centro y su corazón. 2. Leer la Sagrada Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de revelación. Vamos ahora a las preguntas. ¿Cómo transmitió Cristo su revelación? La respuesta es: la confió a los apóstoles y estos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la transmitieron por predicación y por escrito a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La tradición y la Sagrada Escritura, segunda pregunta, ¿forman un único depósito sagrado de la palabra de Dios? Respuesta: sí, en el cual la Iglesia contempla a Dios, fuente de todas las riquezas. Tercera pregunta, ¿cómo se acoge el don de la revelación divina? El pueblo de Dios la acoge con su sentido sobrenatural de la fe. Cuarta pregunta, ¿quién tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios? Respuesta: ese oficio ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos en comunión con él. Quinta pregunta, ¿qué se entiende por analogía de la fe? Por analogía de la fe se entiende la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. Podemos aclamar: tu palabra, Señor, me da vida. Tu palabra, Señor, es eterna, tu fidelidad permanece para siempre. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dichoso el que respeta al Señor y se entusiasma con sus mandatos. La fe entra por el oído cuando se proclama la palabra de Dios. Por ejemplo, decía San Gregorio de Cesarea, cuando se lee el Evangelio o algún otro escrito de los apóstoles, no atiendan al libro o al lector, sino a Dios, que les habla desde el cielo. Y San Jerónimo, el que ignora las Sagradas Escrituras, ignora a Cristo. Señor, te damos gracias por estos momentos en que nos has ayudado a profundizar más tu palabra, más sobre nuestra fe, en este catecismo de la Iglesia Católica, en donde primero empezamos a trabajar con el camino de la fe, lo que creemos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dios es amor.